El govern militar, un grup d'encaputxats ha llançat uns quants còctels Molotov contra la façana del govern militar. En aquests moments se senten petards, la policia ha començat a carregar i hi ha corredisses. Per darrere nostre veiem sirenes de la policia. En aquests moments hi ha una mica de desconcert. L'organització està demanant, si us plau, que la gent marxi, perquè hi ha molta gent, com us hem dit abans, i de fet feia una estona que ens deien que, com que hi havia tanta gent bloquejada que no podia caminar, davant de comissaria de Via Laietana també hi havia hagut alguns incidents amb encaputxats. De moment no us podem dir res més, hi ha desconcert. L'organització demana a la gent que se'n vagi perquè a les 10 hi ha previst un concert de Manu Chao al Sot del Migdia a Montjuïc, però en aquests moments l'ambient aquí és de pressa, de desconcert, i esperem que no vagi a més. La policia està començant a carregar, però de moment la gent s'està apartant. Bé, no sabem cap on aniran els fets. Els milers de persones que estaven omplint el passeig Colom ara venen cap aquí, perquè aquest cantó de la plaça han aconseguit apartar-se del govern militar i del grup que estava llançant còctels Molotov. No sabem fins a quin punt aniran a més. Hem sentit llançaments de coets molt a prop de nosaltres. Se senten petards, l'helicòpter està a sobre i l'organització ha desistit davant el descontrol de la situació en aquests moments. De moment, però, sembla que el grup és molt reduït i la policia està al costat del govern militar. Com us dèiem, l'organització estava dient que tothom se'n vagi. Com veien, són imatges en directes del final d'aquesta manifestació que havia començat a les 6 de la tarda en un clima reivindicatiu, lúdic i molt pacífic i que ara mateix està tenint aquests episodis de tensió. Més tard, ja en la recta final del Telenotícies, hi tornarem a connectar per saber com continua transcorreguent aquesta manifestació. Han empezado a producirse los primeros altercados. Un grupo de manifestantes ha empezado a romper cristales de algunas entidades bancarias en la Vía Laietana. Han llegado hasta aquí, hasta este punto, y han empezado a tirar cohetes contra la policía. Han lanzado también otros objetos, han vaciado papeleras y han empezado a tirar todas estas barreras que veis aquí. En estos momentos, como podéis ver, apenas quedan manifestantes. Los pocos que quedan están concentrados bastantes metros atrás. La policía ha cargado contra algunos de estos agitadores y en estos momentos hay muchísimos furgones. Como de nuevo la policía machaca a la gente a hostias. Por favor. Bien, teníamos algún problema en esa comunicación con algunas personas que están interrumpiendo la comunicación en directo con Carmen Nicolás a través de esta comunicación. Sí podemos escuchar algo de lo que han dicho al final de la marcha los manifestantes de esta multitudinaria manifestación, esta multitudinaria marcha que se ha producido en Vía Laietana. Les escuchamos. Pero todo está bien, dicen, porque los grandes negocios van a funcionar. El PIB crecerá para beneficio de los ricos, mientras a fin de año nos preguntaremos con vergüenza ¿qué ha hecho esta Europa para salvar la vida de alguno de los 80 millones de niños, mujeres y hombres que este año perderán la vida? Algunos momentos o uno de los momentos del comunicado final en el que también se ha leído un poema de José Agustín Goytisolo. Según los organizadores han sido más de 300.000 personas las que se han concentrado desde la Plaza de Cataluña hasta la estatua de Colón. Esto que vamos a ver ha sido una buena parte de lo que ha ocurrido esa tarde en Barcelona. Ambiente caliente antes de empezar la manifestación. Los organizadores nerviosos intentaban tenerlo todo controlado. Todo el recorrido ha estado acordonado por estos voluntarios que no se atrevían a responsabilizarse de lo que pudiera pasar. Hay niños ahí, entonces nuestra función básicamente es eso, es ser un perímetro de seguridad muy claro y proteger a esa gente que es absolutamente intocable. Es decir, quien quiera ocasionar un desperfecto, pues la policía haga su trabajo, no es nuestro trabajo. La policía también controlaba la situación a pie y en furgones repartidos por todo el recorrido. La marcha la encabezaba el líder de ATAC, José Bové, de forma pacífica. Apenas han gritado consignas. ¡No a la globalización! Más atrás el ambiente era más festivo. Esta es la zona donde estaban los grupos radicales independentistas.
Detrás de ellos el colectivo ATAC, al que le faltaban 700 de sus miembros retenidos por la policía en Abrera, a 30 kilómetros de Barcelona, y en la Junquera. Pues muy mal, nos parece, digamos, tremendamente mal. Es dar la cara verdadera que tienen los gobiernos europeos en cuanto a no respetar los derechos fundamentales de manifestación. Cerrando la marcha los partidos de izquierdas y los sindicatos y organizaciones sociales. Todos ellos han inundado esta tarde las calles de Barcelona y han puesto el colofón a 3 días de cumbre europea. Y una tercera, la más numerosa, que no ha llegado a salir de la Plaza de Cataluña y que ha reunido a los integrantes del llamado Foro Social. Socialistas, Esquerra Republicana, Comisiones y UGT, entre otros. Hemos leído pancartas contra el modelo liberal de crecimiento económico, a favor del perdón de la deuda externa y proclamas independentistas en la manifestación de Batasuna. Las marchas no se han cruzado y el servicio de orden se ha ocupado de distinguir con claridad cada uno de esos grupos. La Guardia Urbana calcula que habría unas 250.000 personas. Delegación del Gobierno habla de 110.000. No ha habido incidentes en las manifestaciones, pero nos comunican que a esta hora hay disturbios, enfrentamientos con la policía en la Capitanía General. La cumbre europea de Barcelona, en el centro de la ciudad, está Teresa Albendea. Muy buenas tardes, Teresa. Manifestación con muchos participantes, suponemos, ¿no? Pues sí, así es. Tantos que algunos incluso no han conseguido salir del punto de origen en la Plaza de Cataluña. Como decíamos, se han quedado allí, no han podido arrancar. 500.000 personas, según la organización, 250.000 según la Guardia Urbana, se han dado cita hoy en Barcelona para protestar contra la Europa del capital. Ha sido una manifestación envuelta en todo momento en fuertes medidas de seguridad. Comenzaba con retraso y rodeada de unas fuertes medidas de seguridad. Miles de manifestantes, todos muy diferentes y con todo un abanico de protestas. Pues porque es el único sitio donde puedes estar ahora. Es la única forma de que nos escuchen y que podamos expresar nuestra opinión de alguna manera. Por los inmigrantes, contra Estados Unidos, contra la guerra, por los derechos humanos y alguna que otra reivindicación más. Durante varias horas han llenado las calles de Barcelona para decir esto. Estamos en contra del modo en que se está haciendo esta globalización. Todas estas personas representan el llamado movimiento antiglobalización, un movimiento que está en contra del sistema y que defiende sobre todo que el mundo no está bien como está y que hay que salir a la calle para cambiarlo. Este era el cierre de 3 días de protestas, en la mayoría de los casos pacíficas. Si te parece, Teresa, vamos a hablar de incidentes, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en ese sentido, porque los incidentes se registraban hace apenas media hora, ¿no? Pues así es, la manifestación transcurría de un modo pacífica, era un ambiente festivo y reivindicativo también, evidentemente. Pero al llegar aquí, a la Plaza Colón, han empezado los disturbios. Han empezado después de leerse los manifiestos en contra de la globalización. Son estas imágenes que estamos viendo ahora. Grupos radicales han empezado... Son estas imágenes que podemos ver en estos momentos. La policía carga contra esos grupos radicales que han empezado a provocar los disturbios aquí en la Plaza de Colón. Como decíamos, todo esto se ha producido al final de la manifestación, cuando ya la organización estaba disolviendo la concentración y pretendía que la gente se fuera ya hacia el Sot del Migdia, donde esta noche habrá un concierto de Manu Chao. En estos momentos la policía sigue cargando contra ese grupo de manifestantes. Todavía vemos aquí mucho movimiento de gente, de policía y de policía, sobre todo de policía antidisturbios.